Al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a los discípulos: ¿Quién dice la gente que soy yo? Unos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él le preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo: dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versos 13 al 19. La misión que Jesús de Nazaret le encomienda a Pedro es el principio y el fundamento de la Iglesia, la base de la unidad, el ser el pastor, el que guía y el que le da ejemplo a los demás. Notas amables a la palabra de Dios, jueves 22 de febrero, año 2018. Es importante reconocer desde nuestra fe católica cristiana la importancia del papado, de la sede de Pedro, de todos los papas que han ido cumpliendo perfectamente su misión a lo largo de la historia eclesial, de todos los que han asumido con tanta responsabilidad y santidad esa encomienda del Hijo de Dios. La figura central en esta fiesta de la cátedra de San Pedro es el mismo Pedro, quien se ubica como un signo de unidad, como un modelo del pastor, como aquella persona que Dios le confía para que guíe a la misma Iglesia a través de la historia. El Papa Santo, San Juan Pablo II, hablando de este tema de la cátedra de San Pedro, el Papa decía en una de sus homilías que el sucesor se convierte en el compromiso para con sus hermanos, como consuelo, con vivo afecto para con las demás personas, como el ministerio mismo de la unidad, y así lo expresa el Papa San Juan Pablo II en una encíclica llamada Ut Unum Sin, sobre el compromiso ecuménico de la comunión plena y visible de toda la comunidad, gracias a la fidelidad de Dios que habita en el Espíritu, en el seno ardiente de Cristo. Hoy es el día para recordar varios elementos especiales de cómo la figura del Papa es tan importante para la misma Iglesia, porque el Papa es el sucesor de Pedro y es el que tiene la responsabilidad de ser, en su enseñanza, en su buen ejemplo, en su trabajo pastoral, de conducir la Iglesia e indicarle el camino a seguir. La figura del Papa es una responsabilidad muy grande delante de Dios y delante de la humanidad, y esa figura evoca la importancia de ser un padre y de ser un pastor. Y así se va moviendo un papa dentro de la paternidad y dentro del pastoreo. Y se mueve dentro de la paternidad porque debe ser un padre generoso, amable y muy comprensivo con todos los que a él se le confió, que es toda la Iglesia, sus fieles, sus ministros, los obispos, los sacerdotes, los religiosos, las religiosas. Todos estamos como tan pendientes
del guía que nos dejó Dios para nuestra propia vida espiritual. San Pedro, siendo la primera persona llamada y el primer papa, escribió una carta que está en la Santa Biblia, que es la primera carta del apóstol San Pedro. Y en ese capítulo 5 de esa carta, él advierte como representante de su maestro, porque el Papa también es un maestro, él representa al maestro y les dice a los presbíteros de la comunidad dos cosas fundamentales. Primero, él es testigo de los sufrimientos de Cristo y partícipe de la gloria que se va a manifestar. La persona es testigo directo de los sufrimientos, de la pasión del Señor, de sus enseñanzas y sus grandes recomendaciones. Y a la vez advierte el apóstol San Pedro cómo tienen que ser aquellos que representen al Señor en la tierra. Cómo tienen que hacer aquellos personajes que son sacerdotes, que son obispos, que son cardenales, que es el mismo Papa, y da una buena recomendación el apóstol Pedro. Sean pastores del rebaño de Dios. Gobiérnelo no a la fuerza, sino de buena gana, como Dios quiere, no por sórdida ganancia, sino con generosidad, no con discusiones sobre la heredad, sino convirtiéndose en modelo del rebaño. Es decir, siempre el pastor apunta a identificarse con su maestro y a cumplir esa gran misión de ser padre, de ser maestro, de ser pastor, de ser comprensivo, de buscar la unidad, de ser ejemplo, conexión entre Dios y los hombres, como la tiene el Papa, que tiene esa gran tarea ante la sociedad, ante la Iglesia y ante la humanidad. Hay que darle gracias a Dios porque se le ocurrió esa genial idea de que hubiese una persona al frente de la Iglesia que él mismo quería sacar adelante, y se la confía a Pedro y le dice a Pedro: te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo.